Buenas noches, amigos de Plataforma Radio Digital. Damos la bienvenida a Miguel Ángel de Alba, quien es el director de la revista Ambiental News y quien nos hace favor cada semana de pasarnos el reporte de lo más importante, lo más relevante en cuanto al medio ambiente en México y el mundo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas noches. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches y buenas noches a nuestro auditorio. A nombre de mis compañeros del Movimiento Católico Mundial por el Clima, capítulo Toluca, te doy la bienvenida. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a platicar, Carmen, esta semana acerca de la reunión del Grupo de los 7. Ok, correcto. Este fin de semana se realizó la reunión del Grupo de los 7, mejor conocido como G7, y el cambio climático estuvo en el centro de la discusión, porque los países hablaron concretamente de su compromiso frente a las finanzas verdes. El G7 se integra por Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, Canadá, Japón y el Reino Unido. Estos 7 países se comprometieron a movilizar $100,000 millones anuales de aquí al año 2025 para ayudar a que los países en desarrollo reduzcan las emisiones de carbono y ejecuten acciones concretas frente al calentamiento global. Ya con anterioridad, en 2009, se había hecho una promesa similar cuando los países miembros de las Naciones Unidas acordaron contribuir con una cantidad similar anual hasta 2020 para los países más pobres, pero nunca se cumplió el objetivo. Recordarás, Carmen, que fue cuando se creó este Fondo Verde, se le llamó, y pues la meta era cumplir precisamente con una contribución anual de $100,000 millones, pero nunca se llegó a esa cantidad. En esta ocasión, el acuerdo del G7 no detalla cómo se llegará a ese monto, lo cual pues fue ampliamente criticado por los grupos ambientalistas, quienes aseguraron que los países ricos deberían ser más ambiciosos al momento de aportar a los países en vías de desarrollo. Otro punto es que los países del G7 tienen un compromiso directo con el cambio climático al ser los responsables del 20% de las emisiones globales de carbono. Recordaron que ahí en Inglaterra, donde se realizó la reunión del G7, comenzó la revolución industrial y que esta revolución pues, es responsable de buena parte del carbono que hay en la atmósfera, según señaló el propio primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. A pesar de ello, no hubo ningún compromiso puntual y en el comunicado conjunto que emitieron el domingo pasado, solo se comprometieron a acelerar los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mantener el umbral del calentamiento global en 1.5 grados Celsius o menos, sin precisar las acciones a tomar para lograr esa meta fijada en el Acuerdo de París. Cada país ya había dicho anteriormente que aumentaría sus promesas frente a dicho pacto para 2030, por lo que en la cumbre del G7 solamente ratificaron lo que habían señalado en la cumbre convocada por el presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Al respecto, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo que los líderes del G7 habían acordado eliminar gradualmente el carbón, pero en el comunicado que emitieron no se precisan las acciones que van a hacer para lograrlo. Nos hemos comprometido a ampliar rápidamente las tecnologías y las políticas que aceleren la transición de la capacidad ininterrumpida de carbón en consonancia con nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional del Acuerdo de París y nuestro compromiso de neutralidad de carbono, dijo la señora van der Leyen. Por su parte, Catherine Pettengill, de Climate Action Network, grupo que reúne a varias organizaciones de la sociedad civil de defensa ambiental, estimó alentador que los líderes reconocieran la importancia del cambio climático, pero señaló que deberían respaldar sus palabras con acciones específicas para recortar los subsidios para el desarrollo de combustibles fósiles y poner fin a la inversión
en proyectos como nuevos campos de petróleo y de gas. Adicionalmente a estos resultados de la reunión del G7, hubo una presión que en una declaración que se publicó anteriormente, en la que los inversionistas buscaron presionar a los gobiernos para llegar a la meta de 0 emisiones. En esta declaración, de cerca de 500 inversionistas, advirtieron que los países que se rezaguen en combatir la crisis climática podrían perder 41 billones de dólares en inversiones de infraestructura, y por esto hicieron esta declaración pública para todos los gobiernos del mundo, a fin de invitarlos a una carrera global hacia la cima en la política climática. Los rezagados, dijeron, se perderán billones de dólares en inversiones si apuntan demasiado bajo y si se mueven demasiado lento. Esta viene a ser la iniciativa más significativa hecha por un grupo de inversionistas, quienes firmaron esta declaración global desde una primera similar también hecha durante el año 2009. Esta declaración se llama la Declaración Global de Inversores de 2021 a los gobiernos sobre la crisis climática, y ofrece el llamado de los inversionistas más fuerte para que los gobiernos aumenten su ambición climática e instrumenten políticas significativas o se arriesguen a perderse de una ola masiva de inversiones para abordar la crisis climática. Obviamente, pues esto nos da a entender que México prácticamente está fuera de ese mercado, ¿no? Oye, una duda aquí, no sé si tengas el dato, pero, por ejemplo, en este tipo de préstamos, ¿qué tipo de interés? ¿Sí cobran intereses o son préstamos nada más sin intereses para motivar a los países a invertir? No, en este caso, de los inversionistas, no son préstamos, son inversiones en infraestructura verde, en energías limpias. Y hay ya desde hace algunos años una tendencia a que los bancos, que los capitales de riesgo tengan contemplado lo que es el riesgo climático, si es que quieren que se hagan las inversiones en su país. Entonces, porque, por ejemplo, supe que China está ofreciendo préstamos precisamente para países para que se recuperen de la crisis del COVID, pero también sé que tienen intereses altísimos, pero en este caso sí es para invertir para energías fósiles. Pues no sé si sea un subsidio o si son nada más inversiones, ¿verdad? Pero con intereses, obviamente, que las tienes que pagar. Son inversiones y obviamente, pues son inversiones para poner empresas, plantas, instalaciones en los países que en esos países. pueden aceptarlos, claro. Pues yo no sé, pero yo sí siento que aquí en México deberíamos de nosotros tener empresas estatales de energía eólica. Estatales, pero no privadas. Bueno, de todos, ¿no? Pero yo pienso que también debería haber estatales. Les saldría mucho más barato producir la energía. Así es, debería haber los 3 tipos de empresas, la estatal, la pública y la mixta. Pero pues nuestro gobierno no piensa así. Ahora sí, como dicen ellos, tienen otros datos. Sigue pagando carbón. Así es. Con todo y las muertes que provoca. Así es, con todas las enfermedades respiratorias y con todo el calentamiento global que eso conlleva, ¿no? Así es, y las muertes de los mineros. Ya ves que acaban de morir 7 mineros en Coahuila. Sí, para variar. Así es. Y precisamente te decía, esta declaración de 2021, hecha por los inversionistas, pide que los informes financieros relacionados con el clima no solo se mejoren, sino que sean obligatorios, y reconoce claramente la existencia de la crisis climática. Hasta ahora, realmente nadie, ni gobiernos ni inversionistas, habían reconocido la existencia de una crisis climática. Se hablaba así de la existencia del cambio climático, pero
no se le reconocía ni como crisis ni como una emergencia. Ahora ya lo están haciendo públicamente. También esta declaración refleja los impactos devastadores de la pandemia de COVID-19 y precisamente pide planes de recuperación económica resilientes que apoyen la transición justa hacia un futuro con cero emisiones netas que, dicho sea de paso, ya está en marcha. La declaración fue desarrollada por los 7 socios fundadores de la Agenda del Inversor y dice: creemos que aquellos que establezcan metas ambiciosas en línea con el logro de emisiones netas cero e instrumenten políticas climáticas nacionales consistentes en el corto y mediano plazo, se convertirán en destinos de inversión cada vez más atractivos. La implementación total del Acuerdo de París creará importantes oportunidades de inversión en tecnologías limpias, en infraestructura verde y en otros activos, productos y servicios necesarios en esta nueva economía. La Declaración Global del Inversor de 2021 se publicó, como te decía, antes de la cumbre del G7, con la intención de alentar una acción más ambiciosa de política climática antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, que se realizará en noviembre en Glasgow. Por esto, la declaración permanecerá abierta para que la firmen más inversionistas institucionales de aquí a la COP26 y se actualizará periódicamente con los nuevos firmantes a lo largo de 2021. Te decía que hasta ahorita van cerca de 500 inversionistas que la han firmado y esperan que se sumen muchos más. Los firmantes hasta la fecha incluyen algunos de los inversionistas institucionales y gestores de activos más grandes del mundo. Los activos combinados bajo administraciones de los 457 firmantes son, como lo decíamos al principio, más de 41 billones de dólares, lo que representa casi el 37% de todos los activos globales que se encuentran bajo administración. Esto incluye a 51 inversionistas firmantes, cada uno de los cuales gestiona más de 200,000 millones de dólares en activos anualmente. El documento se dio a conocer cuando los principales propietarios y administradores de activos se comprometen cada vez más a lograr emisiones netas cero en sus carteras para 2050 o antes y establecer objetivos provisionales de reducción de emisiones. Los inversionistas hacen un llamado a todos los gobiernos para que emprendan 5 acciones prioritarias de aquí a la COP26 en noviembre. Primero, fortalecer sus contribuciones determinadas a nivel nacional, las famosas NDC, para 2030, en consonancia con la limitación del calentamiento global a 1.5 grados Celsius. Segundo, comprometerse con un objetivo nacional de emisiones netas cero a mediados de siglo y delinear un camino con ambiciosos objetivos provisionales que incluyan hojas de ruta claras de descarbonización para cada sector intensivo en carbono. Tercero, instrumentar políticas nacionales para cumplir estos objetivos. Incentivar las inversiones privadas en soluciones de cero emisiones y garantizar una acción ambiciosa antes de 2030, incluyendo la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles en los plazos establecidos, la eliminación gradual de la generación térmica de electricidad a base de carbón en plazos establecidos de acuerdo con trayectorias creíbles de temperatura de 1.5 grados Celsius, evitar nuevas infraestructuras intensivas en carbono, como las centrales eléctricas de carbón y el desarrollo de planes de transición justa para los trabajadores y las comunidades afectadas. Cuarto, asegurar que los planes de recuperación económica de COVID-19 apoyen a la transición a emisiones netas cero y mejoren la resiliencia. Y quinto, comprometerse a implementar requisitos obligatorios de divulgación de riesgos climáticos, alineados con el grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima. Muchas naciones ya tienen o se han comprometido a mejorar sus políticas climáticas
incluidos los objetivos de reducción de emisiones para 2030 a través de sus contribuciones actualizadas antes de la COP26. Sin embargo, siguen existiendo importantes brechas financieras y de política climática en casi todas las naciones, y el mundo no se encuentra actualmente en una trayectoria que le permita cumplir con los acuerdos con los objetivos del Acuerdo de París, lo que subraya la necesidad de una mayor ambición. Pues esta es la declaración, Carmen, que se presentó antes de la reunión del G7, y pues que al parecer los 7 países integrantes de este grupo no vieron con tan malos ojos. Pues claro, pues es un dineral lo que les están ofreciendo. Pero, por Así es. ejemplo, solamente se presta a los gobiernos, solamente se invierte en el gobierno, o vamos a suponer que, bueno, lo que ellos quieren es abrir en México, vamos a suponer, abrir en México, no sé, granjas eólicas, granjas solares, cosas así, u otros sistemas tal vez. Otros sistemas, plantas de creación de tecnologías nuevas, armadoras de autos eléctricos, una serie de empresas verdes que deberían estar tendiendo a lograr las emisiones netas cero para el año 2030. Porque, por ejemplo, si a mí me interesara abrir en mi país, no sé, créditos para que la gente compre camiones eléctricos, los transportistas. A mí no me prestarían para yo invitar a hacer esa inversión, o no les prestarían a ellos directamente, o Tal vez solo es a través de gobiernos. En primera instancia es de gobierno a gobierno, pero igualmente se forman grupos de trabajo con los inversionistas. Y ahí es donde, en este caso, los transportistas pueden hacer sus solicitudes y los gobiernos fungirían como avales. O sea, es un esquema ya conocido, que se ha trabajado por muchos gobiernos y por muchas empresas. De hecho, es la forma en que se trabajaron el sistema del Metrobús. Se trabajó con ese esquema. Entonces es posible hacerlo, y lo están haciendo también las armadoras de autos eléctricos. Es decir, el Metrobús es de una empresa particular, pero que el gobierno apoyó. Sí, Metrobús se contactó a través de empresas particulares, pero con los apoyos de los gobiernos de los respectivos países. Así es. Entonces, sí es posible hacerlo, y pues esperemos que México siga con esos esquemas, porque últimamente no hemos oído de ellos. Bueno, yo conozco, ¿verdad?, que hay compromisos en el Acuerdo de París, ya hubo compromisos de comprar transporte eléctrico en la Ciudad de México, para el 2025 me parece que ya no debe haber transporte que trabaje con diésel, según esos compromisos que firmó Peña Nieto. Pero yo no sé si todavía podamos cumplirlos o no. La verdad es de que sí estoy muy curiosa al respecto. Pues habrá que platicar con la gente de SEMDA para que nos digan cuál es el cumplimiento que se está dando a esos acuerdos, porque están firmados y son vinculantes. Entonces habrá que ver qué tanto se está cumpliendo, y habrá que ver qué pasa si no se cumplen también. Así es. Y también, pues, somos 9 ciudades aquí en nuestro país que ya rebasamos el límite de nivel de dióxido de carbono. Somos 9 ciudades que ya, según la Organización Mundial de la Salud, ya rebasamos los límites para vivir todavía sanamente. Entonces, pues son las ciudades en las que todo eso debería de implementarse como una prioridad, ¿no?, para reducir las emisiones, porque la salud sí nos afecta bastante, bastante fuerte, además del calentamiento global que producen. Así es, y esto va a seguir aumentando porque pues, nuestro gobierno sigue con la idea de generar electricidad a través de la quema de carbón y de combustóleo, y pues la contaminación está a todo lo que da, ¿no? Así es, como la refinería de Salamanca, ¿no? Salamanca y de Tula. Así es. Así es. Y déjame contarte, Carmen, también en otro orden de ideas, no por eso menos importante,
por eso lo quiero señalar. Los jefes de Estado se comprometieron a enviar 1,000 millones de vacunas contra la COVID-19 al proyecto COVAX de las Naciones Unidas para que sean distribuidos en los países en desarrollo y de esta manera combatir de forma más eficaz también el cambio climático, porque pues estaríamos evitando que las ciudades invadan los hábitats naturales, ¿no? Ujú. Sin embargo, ya la ONU replicó que pues muchas gracias por la donación, pero pues hacen falta por lo menos 10,000 millones de vacunas más para que podamos empezar a ver el fin de la pandemia, Ujú. porque es necesario que el 60% de la población mundial esté vacunada y para lograrlo antes del 2022 se necesitarían 11,000 millones de vacunas. Contemplando en que son de 2 tomas, Contemplando que supongo. son de 2 tomas, así es. Así es. De la COVAX no he oído nada. Sí será una buena vacuna. No, la COVAX es el proyecto de las Naciones Ah, Unidas ok. Ah, ok, así se llama. para distribuir las vacunas. Ok. De todo tipo. De todo tipo, O así es. alguna marca específica. No, están distribuyendo todas. Ok. Todas. Al respecto, Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, indicó que los países deben trabajar juntos para evitar, así lo dijo él, la devastación. Y por ello, el G7 elaboró un acuerdo para prevenir pandemias futuras. Y esto es muy, muy interesante y muy importante, porque hasta ahora hemos reaccionado a las pandemias, cuando ya las tenemos encima, y aquí en el G7 se está hablando de prevenirlas, de empezar a instrumentar un radar global, así le llamó Boris Johnson, para descubrir enfermedades antes de que se diseminen. Como comentábamos la vez anterior, el caso de la gripe aviar que se detectó en China y en Rusia. Entonces ya se estaría trabajando en ello antes de que se propaguen a los seres humanos. Al respecto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, explicó que el sistema todavía está en construcción, pero que sí, que la idea es que exista un marco que permita prevenir las siguientes pandemias. Este acuerdo incluye fortalecer las capacidades de la Organización Mundial de la Salud para que tenga poderes similares a los del Organismo Internacional de Energía Atómica, lo cual contribuiría a que pueda investigar qué está sucediendo con las enfermedades a lo largo del mundo para poder tomar medidas y prevenir una futura pandemia. Y con esto también evitaríamos papeles tan bochornosos como los que estuvieron haciendo con esta pandemia, de decir primero una cosa, después otra, Sí. y contradecirse muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí. Generando muchas dudas. Generando muchas dudas y mucha inquietud entre la gente. Además, posteriormente, el comunicado del G7 señala que la intención es aumentar también la capacidad de los laboratorios del mundo, mejorar los sistemas de alerta temprano y recortar el ciclo del desarrollo de vacunas, tratamientos y pruebas para que este pase de 300 a 100 días. Con lo cual, la ciencia va a tener muchísimo, muchísimo que hacer. Así es. Mucho trabajo. Claro. Y pues es otro terreno donde México también va en reversa, ¿no? Sí, supongo. Desgraciadamente. Pues Así es. estos son los temas que tenemos para esta semana, Carmen. Pues sí, Miguel Ángel. Y bueno, también tuvimos ya los resultados definitivos de las elecciones y todo eso. ¿Y tú cómo ves esos resultados? ¿Está prometedor algo o quedamos igual en cuanto al medio ambiente? En cuanto al medio ambiente, creo que quedamos igual, desafortunadamente. Como lo comentamos en varios programas anteriores, no hay propuestas climáticas, no hay una ambición climática, no hay una ambición para trabajar las cuestiones del medio ambiente. Entonces, pues sí será necesario que desde la sociedad civil, Sí. todas las organizaciones, todos los ciudadanos, empecemos a presionar, pues, en bien de todos, ¿verdad? En bien de nuestra salud, en bien de la salud
de los que ya estamos, de los que vienen y de los que van a venir, porque no se trata nada más de cuidar la salud de quienes ya estamos aquí, se trata de cuidar la salud de los que vienen detrás. De los que vienen, ¿no? Que vean la vida con los paisajes tan hermosos que nosotros hemos visto, ¿no? Yo no sé si la misma impresión que tuvimos nosotros, nuestra generación, por ejemplo, de la vida, ¿no? Cómo vimos el mundo nosotros cuando éramos jóvenes. Ya no estoy muy segura cómo va a ser ese mundo para los nuevos jóvenes, ¿no? Estoy segura que ya no va a ser lo mismo. De por sí que las cosas nunca son las mismas, pero con estos cambios climáticos que se aceleran, desde luego que pues ya no van a tener la misma impresión de la vida que nosotros, ¿no? Si no actuamos ahorita, pues van a vérselas muy difícil, en serio. Y es muy triste eso, ¿no? Sí, hace muchos años me tocó, estando en Guadalajara, me tocó convivir con las hijas de una amiga y estábamos viendo fotografías y pues eran lo que llamábamos entonces niñas de ciudad, ¿no? Y cuando vieron fotografías de vacas, de caballos, de animales de granja, estaban entusiasmadas y decían, oye, ¿y eso qué es? ¿Dónde están? Fíjate, Y te estoy hablando de hace más de 20 años, ¿eh? sí. Ya eran niños de ciudad que Ujú, no conocían los animales de granja. así es. Entonces, imagínate ahora nuestros nietos que conocen una realidad virtual muy, muy alejada de lo que nosotros conocimos, de, Sí, de ir al bosque, de ir al campo, de ir a la montaña, a las playas, de ir a conocer granjas, ranchos. Ellos ya no lo están conociendo. así es. Bueno, yo me acuerdo que yo iba a los zoológicos, ¿no? Pero si no iba a los zoológicos, pues no tenía manera de conocer a otras especies. Aunque cuando yo era pequeña, mi abuelito sí tenía un establo, tenía sus vacas, tenía conejitos, pero pues eran animales domesticados, ¿no? Así es. Animales de corral. Pero en sí ese contacto con la naturaleza, con los bosques, con la vida natural, pues muy pocos la han tenido. Nosotros la hemos disfrutado de varias formas, ¿no? Pero, por ejemplo, antes cuando se iba de Toluca a Guadalajara, toda la carretera era bosques y bosques y bosques y bosques. Y ahora si tú vas en avión y ves hacia abajo, ya no queda nada. Ya no hay bosques, ya no hay nada. Pues por eso hay sequías, por eso no hay lluvias, por eso estamos enfrentando problemas tan graves. En fin, Miguel Ángel, pues te agradecemos muchísimo el reporte. Para nosotros es un privilegio tenerte aquí como invitado, como director de Ambiental News. Ya sabemos que son noticias de primerísima mano. Te agradezco mucho en nombre de mis compañeros del Movimiento Católico Mundial por el Clima, capítulo Toluca, y a nombre del auditorio de Plataforma Radio Digital. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ustedes y muy buenas noches. Buenas noches.